Muy buenos días. Tengan todos ustedes el tercer Congreso Nacional e Internacional de Investigación en Trabajo Social, Redes Temáticas de Investigación Social que organiza la Academia Nacional de Trabajo Social, ACANITS, en conjunto con la Facultad de Trabajo Social Minatitlán de la Universidad Veracruzana, ofrece la más fraterna bienvenida a las y los ponentes de las distintas universidades que nos acompañan el día de hoy, así como especialistas, académicos, estudiantes y todas aquellas personas que están presentes y nos siguen por las distintas plataformas digitales de Facebook y YouTube o institucionales. Sin más preámbulo, procedo a presentar a las responsables de la Mesa 7, Género y Trabajo Social, doctora Norailda Fuentes León y una servidora, Noemí Macedonio Toledo, quienes fungiremos como moderadoras, y vamos a contar con el apoyo de la maestra Cindy Margarita López Murillo, quien estará atenta de nuestro servicio técnico. No omito decir que la mecánica de trabajo será primero la presentación de las ponencias y al término de esta será un espacio para los comentarios y las preguntas. A continuación me permito presentar a nuestra primera ponente, ¿sí? Ella es Leonor Tereso Ramírez, doctora en Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien trabaja las líneas de género, empoderamiento, jefaturas femeninas y grupos indígenas con el tema Mujeres Triquis Sembradoras de Derechos, posesión de tierras y feminización de la agricultura desde un enfoque feminista comunitario. Adelante, doctora Teresa. Gracias, doctora Noemí. Voy a compartir pantalla. Bien, bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. La ponencia, como ya lo decía la doctora Noemí, se denomina Mujeres Triquis, Sembradoras de Derechos, Posesión de Tierras y Feminización de la Agricultura desde un enfoque feminista comunitario. Y bien, bueno, el objetivo fue analizar las experiencias de mujeres triquis de Oaxaca que han hecho valer su derecho a la posesión de tierras y han aprendido a trabajarlas sembrando diferentes productos, principalmente para consumo familiar. Y bueno, a grandes rasgos, en el estado de Oaxaca, como parte de la región Mixteca Alta, se encuentra el pueblo triqui, distribuido en la zona alta y en la zona baja. En la zona alta se encuentra San Andrés Chicahuaxtla, comunidad que comprende 14 pueblos, mismos que también corresponden a lo que es un núcleo agrario. De acuerdo con Lewin y Sandoval, hoy en día el territorio triqui abarca 30.503 hectáreas aproximadamente y estas tierras que son comunales se heredan solamente entre familiares, no se venden ni se heredan a personas que no pertenezcan a las familias clánicas. Bien. Estos 14 pueblos que comprende la Triqui Alta se utiliza en ellos el sistema de usos y costumbres, por lo que hay cargos comunitarios que ocupan regularmente hombres. ¿Qué cargos comunitarios? Pues el de síndico, el de agente municipal, el de tesorería, el de agente de bienes comunales. También hay otros cargos como estar al pendiente de las actividades de las escuelas, del centro de salud. Esos cargos de menor estatus son ocupados por mujeres, mientras que los de mayor jerarquía son ocupados principalmente por hombres. Esto tiene relación con la posesión de tierras, sí, y ahorita les voy a explicar por qué. Rápidamente les comento que fue un tipo de estudio exploratorio descriptivo con un enfoque cualitativo desde un método de etnografía feminista que recupera los relatos de 4 mujeres con las técnicas de observación e historia oral, y se intenta hacer desde una lectura feminista porque trae a la discusión historias poco o nada contadas y se basan desde la experiencia situada de estas 4 mujeres que se seleccionaron de manera intencional. Las edades de estas 4 mujeres oscilan entre los 61 y 66 años, las 4 mujeres pertenecientes al mismo núcleo agrario. Una de ellas tiene título parcelario, las demás no. Una de ellas es casada, otra separada y 2 viudas.
Los resultados los voy a dividir en dos apartados. En la primera, la posesión de tierras, y en la segunda, la feminización de la agricultura. Bueno, hay países en la región de América Latina que reconocen el derecho de autogobierno o autonomía y el sistema de usos y costumbres. Por ejemplo, Bolivia, Ecuador, Panamá, entre ellos México, Perú y Nicaragua, lo cual representa un avance significativo. Sin embargo, el hecho de que México reconozca una población pluricultural y multilingüe, pues no reduce las brechas de desigualdad que hay, no solamente entre población mestiza y la indígena, sino también entre hombres y mujeres en temas importantes como lo es la tenencia de la tierra. En América Latina, la estructura de la tenencia de la tierra se caracteriza por dos tipos de propiedad. Hay tierras que se concentran en manos privadas y quienes son los propietarios y la explotan, la explotan para la venta de productos y todo eso. Y hay tierra comunal que está en manos de comunidades indígenas y campesinas que siguen regularmente un modelo de uso que combina la explotación individual de tierras cultivables y algún tipo de control comunal. Bien, ahora, las desigualdades de género respecto a la posesión de tierras en estas comunidades, pues es una construcción cultural que ha dejado desprotegidas a muchas mujeres que no han podido defender su derecho a la propiedad, debido a que los roles y estereotipos de género han normalizado esta idea de que la mujer, al depender de su papá, de su hermano o de su esposo, pues no necesita tener parcelas a su nombre. Entonces, con respecto a la construcción de la ciudadanía, les decía que en el sistema de usos y costumbres interviene el género con respecto a los cargos y a la posesión de tierras, porque las mujeres, al no tener tierras, no son obligadas a tener algún cargo comunitario. Por eso sí hay relación entre quien ocupa un cargo comunitario de alta jerarquía y la tenencia de las tierras. Entonces, solamente ocupan cargos las mujeres que son viudas o que son solteras, porque las mujeres casadas están representadas ya mediante sus esposos. A sus esposos, como ellos sí tienen títulos parcelarios, ellos sí tienen que cumplir con los cargos comunitarios. Sin embargo, no podemos decir que la ciudadanía se reduzca solamente a esto. ¿Por qué? Porque en las cuestiones de defensa de la tierra, de la defensa de la naturaleza, del cuidado de la misma, de tejer comunidad, pues las mujeres han jugado un papel muy importante. Algunos fragmentos que nos dicen las mujeres es que por ejemplo, Eleuteria dice que su papá le heredó las tierras solamente a 4 de sus hermanos, a las 4 mujeres no les heredó. Marcelina dice que tiene tierras que su mamá le dejó, pero que no precisamente le dejó papeles. Se las dejó porque no tenían hermanos hombres y no había a quien más pasarlas. Y como las tierras no se pasan a otra persona que no pertenezca a la familia, pues entonces las heredaron de manera obligatoria, por así decirlo. Y Crescencia es la única que dice que su papá fue de los pocos señores que consideraba que hombres y mujeres tenían derecho a poseer la tierra, y es la única que tiene título parcelario. Bien. Ahora me voy a pasar a la parte de la feminización de la agricultura. Bueno, como sabemos, se habla de una división tajante sexual del trabajo, en donde hablamos de trabajo productivo y de trabajo reproductivo. El trabajo productivo, pues regularmente asignado a hombres, un trabajo reconocido, donde hay privilegios, mientras que el de la reproducción, un trabajo invisibilizado que se asigna a las mujeres. En el caso de los pueblos y comunidades indígenas, es difícil hablar de esta división, que esta división es tan tajante, porque las mujeres siempre han estado en los procesos agrícolas de alguna u otra manera, ya sea en las parcelas de sus esposos, de sus papás, pero han estado participando. Ahora, las mujeres que han quedado al frente de sus familias, pues no les ha quedado de otra más que aprender a trabajarlas. Y lo que han sembrado es maíz, chilacayote, frijol, es para consumo familiar. Sin embargo, cuando la cosecha es buena, entonces tratan de venderla en el día de la plaza, o en este caso en la comunidad triqui se da los días de plaza todavía lo que se llama trueque. Entonces pueden llevar producto que les queda para vender o para intercambiarlo por otros productos, y es una forma también de comunalidad, de reciprocidad y de ayuda mutua entre el pueblo. Y bueno, para concluir, bueno, pues el acceso de las mujeres a la posesión de tierras pues ha estado limitada por su condición de género.
Sin embargo, las dinámicas también cambian y las mujeres hacen ya sus propias luchas para exigir los derechos sobre la tenencia de la tierra, han aprendido a trabajarla, por eso hablamos de fenómenos de feminización de la agricultura, se vuelven protagonistas y bueno, en este caso es necesario que las mujeres también hagan una lucha junto con los hombres en defensa de la tierra, por eso los hombres necesitan ser profeministas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Leonor. Muy interesante el tema, ¿verdad? Sobre esta división sexual del trabajo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, a continuación vamos a escuchar el trabajo de Michelle Certuche Muñoz. Ella es estudiante de la licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila. Su trabajo está centrado en la línea de género y familia y el título de la ponencia es La manifestación del machismo en jóvenes y la construcción de las masculinidades. Bienvenida, Michelle, adelante. Muy buenos días. Bueno, voy a proceder a compartir mi pantalla. Ahí ya se puede observar. ¿Sí? Sí, ahí ya podemos verlo. Bueno, muy buenos días a todos. Como ya mencionó, el tema de hoy es la manifestación del machismo en jóvenes y la construcción de las masculinidades. Bueno, primero voy a proceder con algunos conceptos básicos para que se pueda entender mejor la presentación. Bueno, el machismo es un término utilizado en los estudios de género en diversos países. En México, este sigue siendo un referente de la identidad masculina, entendido como lo que los hombres dicen y hacen para ser hombres. Lo que es el macho es un estereotipo de lo que los hombres no se pueden desprender fácilmente, ya que legitima y justifica socialmente las acciones de estos, en particular en contra de las mujeres. Bueno, el machismo representa hoy en día un problema cultural en nuestra sociedad. A pesar de que se dice que es vanguardista en muchos sentidos, pues aún predominan los llamados micromachismos o violencias sutiles. Un micromachismo es una forma de violencia sutil que se presenta en la vida cotidiana, el cual su objetivo es limitar, impedir, obstaculizar la autonomía y libertad de las mujeres. Estos atacan principalmente aspectos emocionales y psicológicos y es la base para la cual después se escala a formas de violencias más graves. Ahora, lo que es la masculinidad. Bueno, esto es un conjunto de prácticas sociales que engloba cultura, política, economía, etcétera, mediante los cuales los hombres son configurados genéricamente. Hay que tomar en cuenta que esto varía conforme a los diferentes contextos, lo cual implica las culturas, sexualidades, clases, lenguas y diferentes estratos económicos, niveles laborales y escolares. Bueno, el problema investigado es el machismo y la manera en la que se presenta en nuestros jóvenes, los cuales manifiestan estas actitudes de manera sutil dentro de su ámbito laboral, dando a pie a que no solamente se le ocasione algún daño a una mujer, sino también a personas de su mismo sexo. Además, también se buscaron comportamientos, acciones, modismos, actitudes, etcétera, es decir, las distintas maneras de que se manifiesta el hombre machista dentro de su ámbito social. Y el propósito del presente estudio fue conocer precisamente esos comportamientos, todo eso, y describir las maneras más frecuentes en las que se manifiesta el machismo de nuestros jóvenes dentro de su ámbito social de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila. Esto con la finalidad de contribuir con esta información que permita al trabajador social del futuro pues tener bases informativas para crear programas de intervención dentro de esta problemática. Ok, lo que es el machismo supuestamente superado, según Castañeda, causa muchos problemas, o es el culpable de algunos problemas en las relaciones personales y sociales dentro de nuestros jóvenes, ya que existe alguna incongruencia cuando supuestamente ese machismo ha sido superado,
pero pues ahí sigue, bajo la superficie, pero ahí sigue. Esto pues se puede manifestar cuando se reproducen ciertas costumbres que demuestran todo lo contrario. Y mujeres diariamente se topan con esas reacciones machistas, ya sea en la interacción con sus propios padres, sus hermanos, amigos, colegas, pues, patrones, todo, hombres que se encuentran en su círculo social. Ok, la perspectiva metodológica es de mera cuantitativa, ya que se busca tener ver la problemática de las diferentes manifestaciones del machismo en jóvenes. Esto es de carácter descriptivo, con un diseño no experimental y de campo. La población que se tomó en cuenta para la elaboración de esta investigación fue de 33 alumnos de los 339 inscritos en la Facultad de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es decir, representan el 10% de la población, de los cuales solo se aplicó a 30 alumnos, que fueron los que se encontraban a disposición. Y las variables que se tomaron en cuenta fueron la familiar, donde se tomaron en cuenta pues, los aspectos de la masculinidad, las tareas domésticas, actitudes machistas, y también se consideró el ámbito escolar y laboral. Bueno, primero que nada, dentro del ámbito laboral, me gustaría que tengan, explicar que la paternidad en sí no es un término homogéneo ni universal. Esto va a depender mucho del contexto social, la edad, la cultura, entre otros factores que dan el significado de ser padre. De manera tradicional, como muchos de ustedes ya sabrán, pues el rol que se le asigna a los hombres es de ser los proveedores del hogar y a la mujer se le asigna lo que es el cuidado de los hijos. Sin embargo, pues esto ha cambiado desde que se ha incluido a la mujer en el mercado laboral y la vida pública, y esto ha dado, bueno, por consecuencia, los roles pues han sufrido alguna transformación. Bueno, 5 minutos. Gracias. Dentro de los principales resultados fue que dentro de la infancia de los jóvenes, el 92% de ellos mencionaron que su madre fue es su cuidadora y el resto del 8% fue sus padres. Los alumnos mencionan que el 57.7% de sus papás no realizan tareas de limpieza del cuarto de baño, 57.4% no lava la ropa. Sin embargo, hay un 64% que sí participa en el aseo del hogar y en otras tareas, y un 61% prepara ocasionalmente los alimentos de la familia. El 23% de los jóvenes no ayuda a asear a los niños que habitan en su vivienda, 10% no ayuda a barrer su recámara, aunque pues sea su espacio, ¿verdad? Y hay un 13% que nunca ha lavado los trastes y no prepara los alimentos, aparte de que un 20% nunca ha lavado ninguna prenda de él ni de su familia. Y pues hay que resaltar que esta es una de las actitudes que puede interpretarse muy machista, el no querer lavar el sanitario y según el 16% de los encuestados, nunca tampoco pues ni el de él ni los sanitarios de su vivienda. En el ámbito escolar, pues somos jóvenes, la mayoría de los estudiantes, puede haber juegos, aparte que pues es parte de la edad, pero ahí sí hay algunas actitudes que pues resultan pues, alarmantes o puede significar como una alerta, ya que esto puede indicar pues actitudes machistas de alto riesgo. Aquí nuestros jóvenes dijeron que una de las preguntas fue que cuando una de sus compañeras hace algún comentario público, ellos cómo reaccionan. Y supuestamente ninguno pues no la ignora o se burla de ella, pero si hay un 3.3% que la interrumpe, hace ruidos o simplemente hablan más fuerte que ellas. Y esto pues puede, además de ser una actitud grosera y irrespetuosa, pues desvaloran la capacidad intelectual y la importancia de sus comentarios, tanto como persona como mujer. Aquí un 50% de ellos se refieren a la mujer como hermosa, 20% menciona que les agrada decirles mamacita, 6.7 les dicen sabrosas, y cabe mencionar que también les gusta decirles sexy, y también se refieren a una mujer atractiva como chiquita y guapa, y un 53% manifestó que les dicen preciosas a las mujeres que les son atractivas. En el ámbito laboral, la mitad de ellos comentó que la mujer representa para ellos un elemento esencial.
Sin embargo, un 3.3% todavía manifiesta negación a que la mujer trabaje, y pues esta es una de las actitudes con mayor grado de machismo y que pues desde luego pues indica que en algún futuro esto se puede agravar. Y bueno, para finalizar, se pudo analizar que muchos de estos jóvenes no tienen conciencia de que el machismo que llevan a cabo en su ámbito social, ya que piensan que estas actitudes normalmente se presentan dentro de la familia, y pues respecto a su masculinidad, ellos, sí, ¿cómo le digo? Han adaptado esa transformación de que, por ejemplo, se incluyen más en los labores del hogar, ya que sus madres les enseñan, pero todavía hay una como que negación en la participación de estos chicos en las tareas del hogar. Pero, sin embargo, pues cada vez va ganando más terreno la equidad de género. Y bueno, desde la perspectiva del trabajo social, se recomienda intervenir con proyectos o programas destinados a la prevención primaria del machismo, además de gestionar pues, apoyos de algunas dependencias sociales, políticas, religiosas y de otros líderes para que se brinden talleres y capacitación en general para la atención y prevención del machismo y sobre las masculinidades igualitarias y corresponsables. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Michelle. La verdad es un tema por demás interesante, abordado por los jóvenes ya, y qué mejor que desde nuestra disciplina, ¿verdad? Entonces, me parece muy, muy interesante lo que nos acabas de compartir. Y bueno, te agradezco mucho y también invito al auditorio, a quienes nos estén siguiendo por las plataformas. Hay un espacio para que ustedes puedan anotar sus preguntas y compartirnos también sus dudas para que posteriormente nosotros le demos lectura. Entonces, bien, vamos a continuar con nuestro programa y ahora nos toca escuchar, ¿verdad?, la siguiente ponencia, y bueno, la va a presentar la doctora Georgina Hernández Ríos, ¿sí? Ella es doctora en estudios de historia y estudios regionales, con formación de licenciatura en trabajo social por la Universidad Veracruzana del Campus Minatitlán. Ella es profesora de tiempo completo, titular SED, al igual que las compañeras con quienes trabaja este material que se expone a continuación. Bienvenida, doctora Georgina Hernández Ríos. Adelante. Muy buenos días. Bueno, presento este trabajo que corresponde a Noemí Macedonio Toledo, Noraíla Fuentes León y una servidora, Georgina Hernández Ríos. Somos de la Universidad Veracruzana. Es una propuesta de modelo de intervención familiar y social con varones en la etapa jubilatoria para su aplicación sustentada en las aportaciones teóricas, metodológicas y epistemológicas de Castro 2011 y Tello y Garza 2002. Este modelo parte de las siguientes premisas. Un modelo es una construcción abstracta que al ser confrontado con la realidad es posible retroalimentarlo, de ahí su carácter dinámico y flexible. La jubilación es el retiro del campo laboral fundamentalmente derivada de los años laborados y la edad, como derecho humano universal promovido por la Organización de las Naciones Unidas en todo el mundo y operado por la Organización Internacional del Trabajo, fundada en 1919. Estado, gobierno y sociedad política tienen mucho que hacer para proponer y promover iniciativas que favorezcan los procesos de jubilación con respeto y dignidad. Las estadísticas oficiales de varones en edad y con derecho a jubilación reportan limitada la cada vez más urgente atención social a los mismos que facilite la conclusión de un ciclo laboral con apoyo emocional, familiar y comunitario. Atender a los varones jubilados por trabajo social implica identificar una generación que en su mayoría proviene de familias nucleares, entonces, donde su papel principal fue de proveedores, protectores de sus familias, características de la masculinidad hegemónica, observándose los efectos del patriarcado. Las estrategias de intervención familiar y social parten de la sensibilización de la familia de los jubilados sobre el apoyo emocional que estos requieren,
así como a los empleadores públicos y privados. Un modelo es una construcción abstracta que al vincularlos a la acción y son retroalimentados por esta y se encuentran en proceso de permanente elaboración, por lo que su carácter es dinámico, y esto nos lo dice Nelia Tello Peón. Tanto abstracción como imaginación implican ver el presente para desencadenar acciones futuras que faciliten cambios en la realidad actual. Hay muchos conceptos de modelo, pero tomamos este referente de Nelia Tello. Y bueno, este esquema está tomando también, digamos, la manera de integrar elementos, fases de un modelo, partiendo de Castro 2011 y también con algunos ingredientes de Tello, para poder plantear acciones para una jubilación digna de los varones en la sociedad, y está integrado por el marco conceptual y el marco metodológico. Dentro del marco conceptual tenemos elementos como política laboral, política social integrada por familia y sociedad, jubilación y masculinidad. Y desde el punto de vista metodológico tenemos tres componentes: la integración del jubilado en su entorno familiar y social, talleres y recursos institucionales. Y bueno, este esquema de modelo, sí, el modelo tiene una retroalimentación constante, es un ir y venir con la teoría y con la metodología para poder nosotros actuar e intervenir. Los principios de este modelo, además de lo que ya comentaba dentro de las premisas, se encuentra reconocer la posibilidad de cambio en los individuos, la familia y los grupos sociales, reconocer la existencia de familias organizadas para agredirse, cooperar mutuamente, el poder político, el poder económico, la reciprocidad intergeneracional, el abuso y el daño, y sobrevivir mediante estrategias variadas. Ubicar la etapa jubilatoria en el entramado de relaciones entre instituciones empleadoras, instituciones de salud y recreación social, sindicatos, iglesias, entre las principales. Y la finalidad del modelo es colaborar en la construcción de una cultura jubilatoria de respeto y dignidad de los varones en la sociedad. El objetivo general, optimizar las condiciones familiares y sociales de los varones jubilados. Los objetivos específicos, reflexionar en torno a las repercusiones familiares, sociales y emocionales de los jubilados, potencializar la interacción de las familias de ellos, vincular a las instituciones con las cuales el jubilado interactúa y o le interesaría interactuar. Las metas son establecer espacios de atención de casos que atiendan las emociones vinculadas a la jubilación, diseñar estrategias de intervención profesional para la interacción familiar y social acordes al espacio laboral y condición socioeconómica y de género de los varones jubilados, establecer mecanismos de vinculación con las instituciones interesadas en integrarse a este proceso, promover en las instituciones públicas y privadas la necesidad de crear un plan prejubilatorio que facilite el retiro planeado de los empleados. Las líneas estratégicas, reflexión del grupo de jubilados con relación al tiempo libre, la familia y sus intereses actuales, sensibilización de las instituciones involucradas en los servicios de atención a los jubilados, colaboración y acción de la familia y las instituciones involucradas para potencializar al grupo de jubilados. Los varones que se van a considerar para este modelo son provenientes de instituciones públicas o privadas que viven en el medio urbano, que se encuentran relativamente sanos y que cuentan con apoyo familiar. Las fases del modelo, entre otras, son el diagnóstico para saber la percepción o la apreciación de sí mismos, de la etapa jubilatoria, lo que observa en su familia, lo que observa en sus amistades y lo que observa en la institución donde laboró. El estudio sobre cómo entienden la vejez, la jubilación, lo que sienten, el tiempo libre, a su familia, su función en la familia, estudia realizarse en 2 momentos, antes y después de la intervención. Los talleres se realizarán en sesiones de 2 horas cada uno con la participación de al menos 15 jubilados, donde se reflexionará en torno a mantener la salud física, emocional en buenas condiciones, mantener y desarrollar la curiosidad intelectual, favorecer la autoestima y la independencia psíquica y económica, la jubilación como un proceso natural de transición psicosocial, apoyo familiar al jubilado con relación a la resolución de conflictos y trastornos adaptativos, equidad intergeneracional y de género, bienestar del jubilado en familia, administración de los recursos económicos. Y bueno,
Estos talleres se realizarán en 4 momentos, solo con jubilados, con los familiares, con empleadores y otros actores sociales, y jubilados junto a los familiares. El trabajo en los talleres plantea la siguiente dinámica: conceptualización, que los jubilados hagan de los términos comunes que se desarrollen, se responsabilicen de lo que dicen y hacen durante el taller, autodiagnóstico de sus potencialidades individuales y de cambio, planteamiento de propuestas de cambio y el compromiso que ello implica para cada uno de los jubilados. Los talleres estarán a cargo de trabajadores sociales y un equipo multidisciplinario, psicólogo, geriatra, enfermera y abogado, quienes utilizarán estrategias que faciliten la comunicación y convivencia de los participantes. Las preguntas guías, entre otras, sería qué significa la edad adulta mayor, cómo se vive la etapa, cómo convivir más tiempo con la familia a pesar de la ausencia laboral cuando ser activo, qué puede hacer la familia de los jubilados para adaptarse a su nueva realidad y qué aspectos deben considerar los empleadores para preparar a sus trabajadores en la etapa jubilatoria. Y bueno, va a ser importante una evaluación, un instrumento que mida el antes, la parte intermedia y después de la intervención profesional. A grandes rasgos, esta es la propuesta de un modelo que sin duda requiere de más elementos y de más aportes, y bueno, es una guía sencilla, entre comillas, para poder nosotros ofrecerle a todo aquel lector que requiera de un material que le permita la atención de los varones, que su debilidad es la parte emocional, ¿no? Entonces, en ese sentido se requiere mucho apoyo. Muchas gracias. Gracias, doctora Georgina, por compartirnos este tema que es muy, muy interesante y bueno, que da también secuencia a lo que ya se viene planteando en esta mesa. Me parece que es siempre importante escuchar también la otra parte de la construcción social de lo masculino, bueno, y ahora nos los presentan desde el varón, ¿verdad?, en esta etapa jubilatoria. Muy bien, muchas gracias, doctora Georgina. Y bueno, vamos a continuar con nuestro trabajo y vamos a presentar ahora a Samuel Abraham Gómez Sandoval. Él es estudiante del 7º semestre de la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Yucatán. En el trabajo del día de hoy está fundamentado en la línea de género y trabajo social, denominado Violencia de Género a Mujeres durante el confinamiento por COVID-19, rol del profesional de trabajo social. Bienvenido, adelante, Samuel. Muchas gracias, Noemí. Buenos días. Bueno, pues a nombre de mis compañeras, que debido a la falla de electricidad que hemos tenido por parte de la ciudad de que hubo la tormenta tropical, estaré supliéndolas en este momento. Y bueno, aquí les presento el protocolo de investigación denominado Violencia de Género a Mujeres durante el confinamiento COVID-19, rol de profesional en trabajo social. Cabe resaltar que pues, este protocolo no fue aplicado, simplemente solo fue una propuesta de intervención. Bien, comienzo. Ok, bueno, en lo que se refiere al planteamiento del problema, pues este fue con víctimas de violencia de género, específicamente mujeres, por lo cual pues se enfocó en realizar una investigación documental, realizar esta investigación documental acerca de los antecedentes de la problemática del contexto internacional, nacional y local, así como la intervención de trabajo social en esta problemática. Aquí tenemos algunos datos generales internacionales en México y Yucatán, que por ejemplo en internacional es que durante el año 2020, pues 243 millones de mujeres han padecido violencia física o sexual. En México se han realizado llamadas al 911 por violencia contra las mujeres y pues este incrementó un 20% y la atención de las instancias tanto estatales como municipales creció entre 20 y 30%. Y en Yucatán se refiere a que las mujeres con mayor probabilidad de ser violentadas son las más jóvenes, entre 15 y 29 años de edad, este es el rango, y de ellas 43 por cada 100 han sufrido al menos un incidente de violencia. Y pues bueno, en lo que respecta a la pregunta de investigación es, pues, ¿cuáles han sido las estrategias de trabajador social ante la problemática de violencia de género
hacia la mujer durante el confinamiento por COVID-19. Muy bien, en lo que respecta a los propósitos, pues bueno, el propósito general de esta investigación es examinar las estrategias de intervención empleadas en el área del trabajo social ante la problemática violencia de género hacia las mujeres durante el confinamiento por COVID-19 en Mérida, Yucatán. ¿Mediante qué? Mediante la técnica de investigación cualitativa para la potencialización del rol que ejerce en dicho campo de acción. En los propósitos específicos refiere a definir la situación de violencia de género hacia las mujeres durante el confinamiento por COVID-19 en Mérida, Yucatán. Reconocer las estrategias del profesional en trabajo social en violencia de género hacia las mujeres durante el confinamiento por COVID-19 y identificar el rol del profesional en trabajo social en el área de violencia de género hacia las mujeres durante el confinamiento por COVID-19. En lo que respecta al marco teórico, pues bueno, se optó por trabajar con la teoría generacional, ya que pues esta hace referencia a un conjunto de personas que han vivido en un hecho pues social determinado, los cuales se van a manifestar posteriormente a través de comportamientos, creencias, expectativas, etcétera. También este se relaciona de diferentes maneras con la violencia de género, pero las dos principales, que son el varón, haya sufrido maltrato familiar, lo cual produce consecuencias negativas para la regulación de sus emociones y por otra parte el rechazo de la madre, lo cual pues provocaría conductas violentas hacia como la ansiedad y tensión ante la separación. Y bueno, todo este conjunto de situaciones pues podrían provocar una consecuencia en relación a lo que la persona afectada quiere ejercer siempre en el control de su pareja. En lo que respecta al marco conceptual, pues tenemos que Pérez y Radi en el 2018 denominan a violencia de género como todo este acto de violencia dirigido hacia el sexo femenino que tenga como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, hacia como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Y en lo que respecta al confinamiento, pues la Real Academia Española en el año 2020 también la define esta como el aislamiento temporal y generalmente impuesto a una población, una persona o grupo por razones de salud o seguridad. Y en lo que se refiere al marco legal, pues bueno, tenemos diversas instituciones o organizaciones de tipo mundial, como por ejemplo la Convención do Belém do Pará, la CEDAW, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley para eliminar la discriminación en el Estado de Yucatán, así como la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y bueno, en cuanto a la metodología, bueno, se utilizó una metodología con enfoque cualitativo. Este es de diseño no experimental transversal, con enfoque también método fenomenológico. En cuanto a la técnica y el instrumento, se utilizó una técnica de entrevista semiestructurada y en cuanto al instrumento se utilizó una guía de preguntas en enfoque del rol de trabajo social en los casos de violencia de género. Okay. En lo que respecta a la población muestra y escenario, bueno, esta va enfocada a los profesionales en trabajo social. Para delimitar nuestra muestra, pues se realizará mediante la saturación teórica a profesionales en trabajo social. Y con respecto a lo que son los criterios de inclusión, exclusión y de eliminación, pues bueno, de inclusión refiere a que los profesionales que se desempeñen en el ámbito de derechos humanos o violencia de género hacia las mujeres y aprueben lo que es la Carta de Consentimiento Informado. En los criterios de exclusión, pues por cuestiones del COVID-19, pues no se pudiesen contestar los instrumentos de investigación. Asimismo, en cuanto a los criterios de eliminación, pues bueno, en este caso, pues el profesional en trabajo social, pues que no haya concluido su entrevista. Y bueno, basándonos en lo que es la
la recolección de datos, pues bueno, como les repetía, ¿no? Debido a lo que es la pandemia, pues solamente optamos por utilizar un formato de Google Forms, en este caso, para que pudiera aplicarse lo que son las entrevistas pues semiestructuradas, en este caso, pues solamente a distancia. En este caso serían los usos de tecnologías de la información, las TICs. Y bueno, en el proceso de análisis de datos, pues se hizo una transcripción en el procesador de texto Microsoft Word. Asimismo, pues se hizo un análisis de discurso en lo que respecta a los datos generales de la población y la categoría de análisis sobre las variables recabadas. Y bueno, finalmente tenemos aquí, bueno, en el rol de profesional de trabajo social en casos de violencia de género, pues el propósito de esta entrevista es pues conocer las estrategias de intervención del profesional en trabajo social ante la problemática de violencia de género hacia las mujeres durante el confinamiento por pandemia de la COVID-19. En estas instrucciones se recalca que el estudiante de la licenciatura de trabajo total se pone el nombre de la persona que actualmente cursa el sexto semestre, pues será responsable de la presente entrevista semiestructurada, la cual consta de 19 preguntas y esta será aplicada de forma individualizada y se grabará para la realización de un futuro el análisis de los datos. Y pues los datos generales vienen siendo la edad, el sexo, el número de entrevista, el nivel de estudios y su lugar de trabajo. Muy bien, a continuación pues se comentará acerca del título, instrumento titulado pues rol de profesional en trabajo social en casos de violencia de género, el cual pues consta de 18 ítems. Y bueno, en el caso de la aplicación de los instrumentos pues solamente se propuso el proceso para análisis de datos, que pues bueno, en este caso vendría siendo lo que ven aquí a continuación. Y pues bueno, por mi parte, pues cabe resaltar que se llevó a cabo, como les repito, a través de Microsoft Teams y pues duró aproximadamente entre 25 a 50 minutos la entrevista. El consentimiento informado también pues fue enviado vía correo electrónico a los participantes y igual se utilizó lo que es la técnica del rapport para poder establecer esta confianza, ¿no? Ambiente de confianza. Y pues bueno, por parte sería todo. Muy bien, muchas gracias, Samuel. Muy bien representada la Universidad Autónoma de Yucatán. Y bueno, aunque el tema es parcialmente está avanzado, bueno, yo espero que en el próximo congreso podamos tener ya también estos resultados con un tema que, bueno, visibiliza esta pues permanencia, ¿no?, de la violencia de género en este espacio. Y bueno, pero que tenemos la oportunidad también de estar visualizando algunos resultados que también nos pueden generar algunas otras ideas para el trabajo que estamos haciendo también los trabajadores sociales. Muchas gracias, Samuel. Y ahora vamos a dar curso a nuestra siguiente participante. Ella es Celeste Lucero Romero Castro, es maestrante, ¿sí?, representando a CANITS en la línea de género y trabajo social con el tema denominado Empoderamiento Económico e Igualdad Sociocultural y Política de las Mujeres en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en la Alcaldía Magdalena Contreras en la Ciudad de México. Y bueno, va a ser una exposición compartida con Luis Antonio Islas Salinas, también maestrante y representante de ACANITS. Adelante, compañeros. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y todos. Efectivamente es un trabajo compartido con mi compañero también maestrante Luis Antonio. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Y sin más, pues este trabajo lo estamos tomando desde un escenario que es como muy complejo y que finalmente la sociedad misma, de repente, la sociedad mexicana, no lo mira, ¿no? Tenemos como estos dos grupos, ¿no?, que somos las mujeres y los hombres, ¿no?, donde al hombre se le vincula
con la esfera de lo público y donde los patrones culturales están relacionados con el poder y con la dominación. La toma de decisiones, la forma en la que se tiene que dirigir incluso una institución, una familia, un grupo, un colectivo, está aún determinado por lo que se diga, lo que los hombres digan, ¿no? En ese sentido. Y por el otro lado tenemos a las mujeres, ¿no? Que donde se les ubica, ¿no? En el mundo de lo privado, con patrones que son culturales y que están relacionados también con la obediencia, con el servicio y con la sumisión, ¿no? Regularmente la toma de decisiones está pues limitada, ¿no? Y donde también sus funciones están principalmente asociadas a la reproducción, al mantenimiento y bienestar de la familia. Y es por eso que para nosotros es muy importante visibilizar como estas posturas, estos espacios, porque dentro de estas funciones pues se limita en mucho la participación de las mujeres. Por eso es que ponemos en este sentido que pues evidenciar esta existencia de esferas significó, al menos para este trabajo que estamos presentando, visibilizar que las mujeres se encontraban dentro de un sistema donde pues están siendo sometidas y dominadas por los hombres, ¿no? Independientemente del siglo en el que nos encontramos. Justo por eso es que este trabajo pues nos permite conocer a grandes rasgos estas implicaciones que trae a las mujeres pues no contar con redes de apoyo a los que tienen derecho por el simple hecho de ser personas. Además, visibiliza también la falta de programas y proyectos que fomenten el empoderamiento en mujeres. Para nosotros es muy importante destacar esto porque pues las instituciones hoy en día no están mirando en ese sentido, ¿no? Quizás sea porque el análisis que hacemos es que esta situación debe ser tal vez porque pues las propias están dirigidas por hombres. Entonces, no hay políticas públicas en este sentido, no hay como algo que pueda hacer visible, ¿no? Y que lo pueda traer a la mesa de trabajo para que se puedan generar justo estas políticas a favor de estas dinámicas que vivimos las mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido es que se realizó esta investigación, que es documental, que consistió en la revisión teórica y que permite dar respuesta a estas variables que estamos estudiando, mismas que son el empoderamiento, el género y la igualdad. Esto, pues apoyando el análisis en datos de fuentes oficiales, que son nacionales pero también internacionales, y que las ordenamos y clasificamos de acuerdo a nuestras variables. Y para ello nos gustaría mencionar el tema, el gran tema o la gran variable que tiene que ver con la desigualdad económica. Para Oxfam es muy importante pues hacer referencia en este sentido de que la desigualdad desde donde se mire es una clara realidad que afecta a los más pobres y favorece a los más ricos. Hablando sí de hombres y mujeres, pero pues nosotros al trabajar en este análisis, ¿no? de trabajo con empoderamiento para mujeres, pues evidentemente afecta en un mayor porcentaje pues a las mujeres. Es por ello que también Quiñones nos dice que la desigualdad de ingresos o salarios por cuestiones de género pues se generaliza en los países de América Latina y también es la misma situación en México, ¿no? Se ve reflejada en las localidades y comunidades en donde se observan que tienen efecto negativo en las mujeres, quienes son víctimas de violencia de género, pues además, ¿no? De que tenemos como estas dificultades, pues también es importante mirar que esto ocurre en diferentes espacios de nuestro país y en este espacio de lo privado que mencionábamos al inicio, ¿no? Otros elementos para considerar son los roles y el tiempo que deben destinar las mujeres cuando salen a laborar. Por ejemplo, la CEPAL nos señala que en México, en el año 2014, las mujeres dedicaban 54 horas a la semana a labores no remuneradas, principalmente en quehaceres domésticos y de cuidado, mientras que los hombres únicamente dedicaban el 20, ¿no? Esto sí es importante también hacerlo visible, ¿no? Mencionarlo, porque pues lo que no se dice, pues no existe. Entonces, realmente en estos espacios privados, que pues es en la casa, en el hogar, estos roles pues siguen teniendo mayor... están siendo ponderados, ¿no? Donde la mujer pues sigue teniendo como todas estas funciones y además
si ella quiere trabajar, si ella quiere estudiar, si ella quiere tener como, o ser parte de otros espacios en lo público, pues a veces es muy limitante, ¿no? Principalmente también por esta situación de las horas en cuanto a actividades en las que ella se divide, ¿no? Tanto en casa como con la familia, con su trabajo y con la parte también quizá de estudios o de algún hobby o alguna actividad extra. También de acuerdo a la CEPAL, estas actividades no remuneradas que son realizadas por la mujer y que están dedicadas casi en su totalidad a quehaceres domésticos y de cuidado, fuesen consideradas en las cuentas nacionales, equivaldrían al 18% de la renta nacional en el caso de México, ¿no? Todo esto pues al asignar a las mujeres un conjunto de características y comportamientos que son propios a su sexo, ¿no? Que tradicionalmente y que históricamente se ha dicho que ellas son, o que somos, ¿no? De que estamos diseñadas para hacer todas estas obligaciones o llevar a cabo todas estas acciones y actividades múltiples, ¿no? Pues obligan a los hombres, aún en estos tiempos, pues les obliga a prescindir de esos roles, ¿no? Y que estas características sean sumamente ligadas a lo que hacen las mujeres madres que estudian, que trabajan, que llevan en su casa, que además de ello tienen todo el derecho de vivir una vida quizá pues también con hobbies, con algunas actividades que sean fuera de todos estos espacios que estamos mencionando, ¿no? Entonces, eso también llega a tensar las relaciones entre mujeres y hombres, entre las relaciones quizá de pareja, de matrimonios o de estos espacios incluso laborales, ¿no? Y Marcela Lagarde refiere que de seguir por esta senda ideológica, pues la dominación patriarcal se agudizará y se ampliará la brecha entre mujeres y hombres, aumentando así la feminización de la pobreza y la marginación de mujeres. Y bueno, consecuencias mayores como el feminicidio individual o tumultuario, ¿no? Esto lo hacemos como de forma contextual para que podamos adentrarnos un poquito en lo que estamos planteando y lo que estamos analizando en este trabajo respecto al empoderamiento económico. Y para ello, pues le doy la palabra a mi compañero Luis Islas para que continúe con la parte siguiente. Adelante, compañero. Gracias, buenos días a todas, a todos, a todes. Pues es un honor estar en este congreso. Muchísimas gracias por aceptarnos. Bueno, y como comentaba nuestra compañera Celeste, esta desigualdad es muy marcada. Nosotros vimos y hicimos una revisión de cuál es el marco legal o cómo sí podemos disminuir o cómo podemos participar en la disminución de la desigualdad. Miren, para poder lograr las metas de la Agenda 2030 del desarrollo, pues tendríamos que tener tendrían que hacer muchas actividades y de política pública, sobre todo, para poder incidir en el empoderamiento de las mujeres. Nosotros hablamos de las mujeres de la alcaldía de Magdalena Contreras. En Magdalena Contreras hay 123,000 mujeres y en el último informe de la alcaldesa, que ya concluyó, nos platicaba que de esas 123,000 mujeres, solamente en el 2019 y el 2020, ellos dieron apoyo a 3,000 personas, a 3,000 mujeres de esas 123,000, ¿no? Y este es con el afán de empoderar. En este mismo contexto, cabe mencionar que la alcaldía Contreras, comparada con las demás alcaldías o las 16 alcaldías, es una de las que más bajo nivel de desarrollo tiene. Por eso es el interés de esta alcaldía. Y continuando con la parte del apoyo que se dio en 2019-2020, les dieron un apoyo de 4,000 pesos anuales a cada una de las familias con la idea de empoderarlas, ¿no? Entonces, el salario mínimo para ese periodo, según la Secretaría de Trabajo, es de 5,566 pesos mensuales. A ellas les dieron 4,000 pesos en un año con la idea de empoderarse y sobre todo de hacer proyectos productivos.
¿no? Entonces yo preguntaría, nosotros nos preguntamos, sí, gracias, nos preguntamos cómo poder lograr esto. Es muy complicado. ¿Cuál es nuestro marco legal? ¿Cuál es nuestro paraguas? Nuestro paraguas, pues ya lo tenemos, la Convención Internacional en el capítulo 1.2, perdón, artículo 1 y 2, los objetivos del desarrollo del milenio, que el artículo 5 y 8, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para la Desigualdad, perdón, para la igualdad entre hombres y mujeres, y la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres en el artículo 2 y 5. Este es el apoyo. ¿Cómo vamos a medir nosotros el empoderamiento? Con estas variables, estas dimensiones y los indicadores. El nivel escolar, grado académico, para nosotros es importantísimo y consideramos que si las mujeres no se capacitan, no vamos a poder tener el empoderamiento buscado. Finalmente creemos, y por último, concluimos que no hay políticas públicas, no hay suficiente presupuesto para el apoyo y el empoderamiento de las mujeres, y por supuesto el desarrollo social tiene que ser permanente y no solo un minuto, no solo un instante. Tenemos que tener políticas públicas que adopten una inversión de alguna manera de goteo y no de chorro. No solamente que abra un momento la llave y se cierre, sino que sea permanente. El empoderamiento de las mujeres es importantísimo para el desarrollo social. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Escuchar a Celeste Lucero y Luis Antonio con este tema que ya bien lo dice, ¿no? Lo que no se dice no existe, por ahí escuché y bueno, me parece muy interesante. Seguimos hablando sobre temas de género, hombres, mujeres, de diferentes edades, jóvenes, adultos, con empoderamiento o no en una lectura bajo la normatividad vigente, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Muchas gracias, compañero Celeste y Luis Alberto, y ahora vamos a dar continuidad a nuestro trabajo de mesa número 7, Género y Trabajo Social. Adelante, doctora Nora. Muchas gracias, doctora Noemí. El siguiente ponente es el doctor en Ciencias del Desarrollo Humano, Tomás Silva Montealegre. Él nos acompaña de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación son discapacidad, género y salud. La ponencia que nos va a compartir el día de hoy se titula Conversaciones de reautoría de la masculinidad en los hombres con discapacidad. Adelante, doctor. Gracias, muy amables. Buenos días a todos, a todas. Un gusto estar en este espacio compartiendo, pues bueno, líneas y pensamientos con todos los colegas. Hago presentación en el PowerPoint. Y bueno, pues aquí. Ok, listo. Bueno, el tema que hoy comparto con ustedes es conversaciones de reautoría de la masculinidad en los hombres con discapacidad. Como todos sabemos, pues bueno, estos dos puntos claves, el género y la discapacidad, son dos campos que hoy día de una u otra forma van siendo transversales y que se van mostrando y sobre todo van teniendo un impacto en el trascender de cada uno de los sujetos en la sociedad. De esta manera, pues bueno, este estudio comienza con un preludio, con un entender esta historia o esta presencia de las mujeres y de los hombres con discapacidad durante el trascender histórico. En el campo de la discapacidad nosotros hemos marcado como un historial, hemos marcado 3 puntos de partida, una prehistoria, una historia y una modernidad. Es curioso, se ha hablado mucho ya hoy día, sobre todo de mujeres y discapacidad, pero se ha como resignificado o reinterpretado inclusive la presencia tanto de hombres y mujeres desde esta categoría biológica, pero también ahora desde la categoría genérica del género. Y aquí mostrábamos, o aquí se observa, sobre todo que en los primeros puntos de partida, tanto en la prehistoria como en la historia, va siendo una presencia en ese sentido equilibrado, es decir, una presencia en el cual
es de hombres y mujeres, al igual, en el mismo sentido, tanto simbólico como real, y de una u otra forma, pues va pasando a la historia. Ahora, en la historia, aquí es interesante, perdón, en la modernidad, porque la modernidad es cuando ya empieza una separación al hablar de hombres y mujeres en el fondo y en la forma teórica e inclusive en las formas de intervención. Es decir, se habla de mujeres con discapacidad y esta doble discriminación, que ahora lo vamos a revisar, y de hombres con discapacidad y sobre todo también las áreas de oportunidad que parecieran tener sin discapacidad. Aquí en la parte de la modernidad que hablamos del siglo pasado, el siglo XX, sobre todo en su auge, pues bueno, con muchos movimientos sociales que dieron parteaguas a estos escenarios. Hoy día se busca, pues bueno, ante esta mirada de una diversidad funcional, de decir, pues bueno, busquemos, encontremos una inclusión social. De una u otra forma es a lo que se aspira, a la inclusión social, una inclusión donde todos tenemos las mismas capacidades, como bien se ha dicho, o como bien lo mencionan estos postulados, pues bueno, de una otra forma contamos con la misma capacidad, sin embargo, con un grado de funcionalidad diverso. Y hay entonces que justamente, pues bueno, en este sentido, pues aquí vienen estas dos premisas, ¿no? Una misma condición con rostros diferentes. Ya lo mencionábamos, pues bueno, las mujeres y niñas con discapacidad han estado invisibles. A lo largo de los últimos estudios, en este último siglo, en lo que llevamos de temporalidad, pues bueno, han habido estudios, procesos de intervención en los cuales reflejan su presencia, reflejan sobre todo esta parte de, bueno, esta doble discriminación e inclusive triple discriminación, las mujeres y niñas con discapacidad. Una discriminación por ser mujeres, una discriminación por ser personas con discapacidad y una discriminación si le aumentamos otra categoría. Sin embargo, ahora en los nuevos estudios o en las nuevas formas de interpretar y de darle una lectura en la categoría de género en el mundo de la discapacidad, en los escenarios, pues bueno, ahora se va visualizando también, ya decíamos, en este equilibrio de buscar la inclusión social, también en las formas de interpretación y de análisis, pues bueno, la parte de los hombres, esta masculinidad, ¿no? Esta situación que aspiran a cumplirse los roles asociados a la masculinidad. Muchas veces, o en su mayoría, hoy por hoy, se tiene un registro de una presencia mayor de personas con discapacidad con un tipo físico o inclusive sensorial, estamos hablando visual o auditivo. Entonces, pareciera, dirían los teóricos del mundo de discapacidad, pareciera que el tener una discapacidad se vuelve una desgracia, se vuelve un decir, no puedo hacer esto. Un tabú dentro de este punto es la sexualidad, ¿no? Pareciera que las mujeres y los hombres con discapacidad son asexuales y no tienen ese mismo derecho sexual y reproductivo que todos los demás o todas las demás personas sin discapacidad. En el sentido de los hombres, pues bueno, va viéndose mermada o va viéndose etiquetada esta condición de su masculinidad y sobre todo más en la parte sexual, ¿sí? Por estas etiquetas, ¿no? Por esta construcción que se ha ido generando. Sin embargo, justamente aquí este estudio es lo que va buscando encontrar esa reautoría, esa reconstrucción de ese escenario, de esa historia, de ese trayecto y qué es lo que realmente sucede en esa mismicidad, en esa condición interna del hombre con discapacidad, ¿sí? 5 minutos. Sí, gracias. En ese sentido, pues es visualizar la condición, la discapacidad como condición, como símbolo, como cultura y como significado. ¿Cuáles son los puntos de partida? Bueno, entender el escenario de la discapacidad, la categoría de género, los mapas narrativos y esta construcción de reautoría, este binomio masculinidad-hombre, que de una u otra forma son dos conceptos claves que nos van a permitir o nos han permitido interpretar esta forma de entender el hombre con discapacidad desde su masculinidad, desde esta construcción reescrita. La categoría de masculinidad por sí sola, que también nos va dando esta construcción simbólica y esta construcción social. ¿Cuál fue la metodología que se ocupó para este estudio? Este es un estudio que se realizó a nivel comunitario con un total de 5 hombres con discapacidad, todos ellos con discapacidad física y de una u otra forma, pues bueno, se dio a entrevistas a profundidad. Ocupamos el método cualitativo,
ocupamos una metodología planteada por Michael White, que son las conversaciones de reautoría. Michael White, bueno, es un colega, trabajador social, que se ha dedicado a los procesos narrativos de Australia. Entonces, de una u otra forma, nos ha compaginado su proceso con lo que buscábamos en esta investigación. Para ello, entendemos que es analizar entonces el paisaje de la identidad y de la acción. ¿Por qué de la identidad y la acción? Porque de una otra forma, lo que se va interpretando es en la medida en cómo me represento, en cómo me simbolizo yo, es las acciones que voy a actuar o las acciones que voy a reinterpretar, ¿sí? Entonces, por ello fue analizar el paisaje de la identidad y de la acción sobre la masculinidad de los hombres con discapacidad en los escenarios comunitarios. Se realizó un análisis de contenido y lexicográfico para poder posterior generar un mapa de reautoría. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos a grosso modo? Bueno, fueron 5 puntos de partida. 1, los aprendizajes y saberes sociales. Todo esto que, bueno, por el hecho de ser hombre, ¿no? En primer momento, y en un segundo momento, el poder o no poder por ahora tener una condición de discapacidad. Cabe señalar que aquí, importante, y se va con el tiempo y espacio, se entrelaza, puesto que 2 de ellos, de estos hombres, tienen una discapacidad adquirida, ¿sí? Entonces, lo que yo aprendí en su momento sin discapacidad y a lo que ahora reaprendo con una discapacidad física. De tal forma que hacemos un cruce con el 4.º punto, el entendimiento interno. ¿Qué es lo que mencionábamos? Esta identidad que me voy construyendo, que se va reconstruyendo, que se va recapitulando para poder justamente entender estos eventos de impacto que principalmente son en la vida social, en la vida familiar y en la vida personal. Para después aquí aterrizar en un punto importante, lo aprendido en casa. Como sabemos, la cuestión de género y estos simbolismos internos y externos de género, pues tienen una base que son en la familia, en la casa, en nuestra cultura, y de una u otra forma, pues bueno, aquí va siendo este principal hallazgo en este mapeo, lo aprendido en casa de ser hombre con discapacidad, de cómo se va reconstruyendo esa masculinidad desde la propia casa, y como decimos en el mundo de la discapacidad, pues la inclusión comienza desde el propio hogar, ¿no? Entonces, los hombres con discapacidad entrevistados veíamos o se va observando, pues cómo a partir de esto que se va reaprendiendo, cómo también van generando sus nuevas formas de masculinidad. Por último, para reflexionar, pues es una investigación que va cerrando el estudio, que ya se está cerrando, y de una otra forma vamos punteando estas máximas. Por un lado, hablar de toda una historia de cada uno, desde su escenario individual hasta el plano sociocultural. Por otro lado, tenemos nuevas formas y fondos metodológicos para entender no solamente la condición de la discapacidad, sino también del género y de la masculinidad. Enfrentar los retos que implica el entender y entender el tópico de la masculinidad en los hombres con discapacidad. Podríamos hablar e inferir también una situación quizá de una doble discriminación en los hombres, ¿no? En estas etiquetas, y que como bien lo decían en la mesa que ya me antecedieron, pues bueno, lo que no se hace visible, pues no se reconoce, y de una otra forma es también una forma de ir visualizando los nuevos retos que como investigadores nos vamos trazando. Para concluir, bueno, desencadenar una cultura de la discapacidad, pero también una cultura de perspectiva de género, que ambos puntos anclas en el siglo XX para la discapacidad es importante porque son el parteaguas para una inclusión social plena y efectiva. Y bueno, pues con esto concluyo agradeciendo la atención de todas y todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Interesantes reflexiones. Efectivamente, muy importante lo que usted menciona al final, cuando dice que la inclusión debe de empezar en casa. Es el primer espacio donde tenemos que hacer esas reflexiones y empezar a ser inclusivos. Muchas gracias por su exposición. Y agradecemos también a todos aquellos que nos están viendo a través del canal de YouTube de Acanitz, a los compañeros de Monterrey, tenemos saludos desde Campeche, de estudiantes aquí de nuestra Facultad de Trabajo Social Campus Minatitlán. Muchas gracias por estar sintonizando nuestra mesa de trabajo. Y bueno, vamos a continuar. La siguiente exposición que escucharemos es la ponencia Mujeres que buscan mujeres desaparecidas, alternativas de acompañamiento desde el trabajo social. En voz de una de sus autoras, la doctora en filosofía
del Trabajo Social con orientación en políticas comparadas de bienestar social, Carla Salazar Serna, que nos acompaña desde la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Las líneas que la doctora genera, que cultiva, son resiliencia frente a violaciones graves de derechos humanos. Doctora, le cedemos el espacio. Bienvenida. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por este espacio. Este trabajo, pues es un trabajo de 3 años con una investigación, 2 investigaciones que se hicieron con familiares de personas desaparecidas. Y en esta ponencia estamos presentando una propuesta de intervención social, la doctora Guillermina Jiménez Godínez y yo. Comparto diapositiva. Rápidamente quiero darles el contexto de las desapariciones en México. El pasado mes de julio se dio la cifra oficial de 90,034 personas desaparecidas. Más del 95% han desaparecido en un periodo de aproximadamente 15 años. En nuestro México tenemos registradas 4,091 fosas clandestinas, y esto es de manera oficial. Hay mucho más que no tienen un registro apropiado. Se está hablando de una crisis forense, donde más de 37,443 cuerpos están sin identificar en servicios forenses. Y de manera reciente, la ONU señaló que existen más de 39,000 cuerpos sin identificar con base a un estudio periodístico de Marcela Turati. Los delitos relacionados con las desapariciones pues tienen que ver con el secuestro, el homicidio, el feminicidio, la trata de personas. Vivimos una crisis humanitaria en México porque aunque el delito de desaparición no es reciente, hay un registro de la década de los 70 con la Guerra Sucia. El problema es el alto número que se ha registrado a partir de las políticas contra el narcotráfico implementadas a partir del 2006 bajo el sexenio de Felipe Calderón. Y las referencias en términos cuantitativos del fenómeno con otras regiones de América, pues es de llamar la atención porque existen países del Cono Sur como Argentina, Chile y Uruguay que bajo un régimen de dictadura, y estoy hablando de un régimen de dictadura, sumaron 13,692 personas desaparecidas. Es una cifra oficial en un periodo aproximado de 20 años. En Colombia, que es un país que también ha registrado bajo un régimen de democracia, no de dictadura, de democracia, un gran problema de desapariciones. Hay un registro actual de 142,648 casos de desaparición. El problema aquí con Colombia es que este registro lleva más, pues, de 60 años, ¿no? Y, por ejemplo, entre 1958 y 2018, el registro era cercano a 83,000 personas desaparecidas. En fin, lo que voy es que en México esta situación es grave porque en un periodo corto estamos ya alcanzando la cifra colombiana. De las personas desaparecidas del registro oficial, tenemos un 24,70% de mujeres desaparecidas. Si bien son menos las mujeres en relación con los hombres que han desaparecido, hay un evidente problema de género porque en general son las mujeres las que están buscando a sus seres queridos desaparecidos. De este porcentaje de mujeres desaparecidas, más del 50% son mujeres jóvenes entre 10 y 17 años de edad.
El 63% de este 55.30 se concentra en 7 estados, que es el Estado de México, el Estado de Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México, Puebla y Veracruz, y está íntimamente relacionado con el delito de trata. Cuando nosotros hablamos del delito de desaparición, es preciso contemplar los espacios de vulnerabilidad dentro de mi respaldo teórico de mis estudios. Nosotros referimos estos espacios a condiciones desfavorables o centros de confluencia de amenazas potenciales, de tal manera que se pueden visualizar estos espacios cómo facilitan las condiciones de desaparición. Entonces, los delitos, por ejemplo, de homicidio, asalto sexual, secuestro, desaparición, están relacionados con desaparición y feminicidios. Se dan casos de allanamiento, secuestro, desaparición, trata, amenazas constantes bajo escenarios de impunidad. Y cada región del país tiene cifras alarmantes, pero hay escenarios diferentes, ¿no? La desaparición es el eje medular de una serie de vejaciones de diversos delitos que ocurren a la par de esto y lo que provoca un quebrantamiento de la vida cotidiana y en algunos casos con los participantes de mis estudios pues existe una fragmentación familiar. Entonces esta situación se vive con diferentes temporalidades, cada familia, cada persona responde de manera heterogénea, hay diversos sentimientos de culpa, enojo, miedo. Hay un proceso de reconstrucción muy doloroso, ya que la violencia desarticula psíquicamente a las personas, sobre todo cuando tiene que ver con desapariciones y esta experiencia de pérdida ambigua. En el tema de desaparición, nosotros no hablamos de procesos de duelo, porque el duelo es posible vivirse cuando hay una pérdida absoluta y en el tema de desaparición pues hablamos de pérdidas ambiguas, es decir, la persona desaparecida siempre está presente en la psique de quienes lo buscan. A partir de mis estudios con familiares de personas desaparecidas, hago un análisis segmentado solo con mujeres que buscan mujeres. En particular, la mayoría de ellas son madres que buscan a sus hijas y este estudio lo desarrollamos básicamente en el estado de Morelos, en el estado de Guerrero, en el estado de Veracruz y Nuevo León. En el estado de Morelos y Guerrero, los delitos más relacionados tienen que ver con trata, en el estado de Veracruz y Nuevo León con narcotráfico. ¿Y qué pasa con estas mujeres? Pues que han desaparecido en su cotidianidad, ¿no? Algunas en el ámbito laboral, que nos denotan que todos estamos siendo vulnerables ante el delito de la desaparición. Los escenarios de impunidad pues tienen que ver con entornos violentos, narcotráfico, también tiene que ver con una coyuntura de un país en crisis humanitaria, que aprovechan algunas personas que cometen delitos del fuero común, tiene que ver con la violencia física por parte de la pareja, en fin. Ante todo esto, ¿cuál es nuestra propuesta desde el trabajo social? ¿Cuál es la propuesta que queremos impulsar desde la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas? Pues es precisamente poder generar estrategias para que se desarrollen alternativas de resiliencia en las familias que están buscando a sus desaparecidos, en particular a ayudar más a las mujeres que están al frente de colectivos, ¿no? Entonces hay una necesidad resiliente por sobrellevar este tipo de adversidades y sobreponerse a la misma. En este sentido, estamos analizando la resiliencia desde una perspectiva crítica, alejada a la línea positivista, alejada a asimilar la resiliencia con la palabra adaptación, capacidad o superación. Dentro del fenómeno de desaparición, nosotros vemos la resiliencia como un proceso para sobrellevar
la adversidad hasta lograr sobreponerse y entonces generar una transformación que permita elaborar un nuevo proyecto de vida, un proyecto de vida orientado a la continua búsqueda de quien no está. En esta necesidad resiliente tenemos que darle fuerza a la interacción con los otros, a la vinculación. Y surge una pregunta, ¿es posible ser resiliente bajo estos contextos? Y bueno, hicimos una exploración del estado de la cuestión y algunos otros países pues, han desarrollado diversos estudios sobre resiliencia, diversas intervenciones sociales. Colombia es uno de los ejemplos donde sí se ha visibilizado esta posibilidad de hacer caminos de reconstrucción. En este sentido, nuestra propuesta es elaborar junto con las mujeres al frente de colectivos, caminos de reconstrucción que puedan caminarse a través de la adversidad. Entonces, en el proceso resiliente tenemos que ver tanto a la persona, su historia personal, su entorno social, el tipo de adversidad y entorno donde lo está viviendo, la representación social que hay de la misma y la representación personal. Con esto poder generar la creación de un nuevo significado, una creación de un nuevo sentido a la vida. En la resiliencia en mujeres víctimas de entornos violentos y desaparición, hemos encontrado que sí es posible, que ocurre a través de la transformación de diversas actividades, de ocuparse de procesos de empoderamiento, de resistencia, de identificar estrategias de resiliencia, pero más de resignificar y darle un sentido a lo que pasó para poder ponderar fortalezas y dar un nuevo sentido a la vida, lo cual es un oxímoron, crear un nuevo sentido de vida bajo estas condiciones. No todas lo logran, la respuesta resiliente no es un hecho automático, hay que reconocer que podemos ser... ¿Podemos ir a las conclusiones, doctora? Sí. Bueno, Ay, pues merece más tiempo. Muy bien, para terminar, pues nada más decirles que esta ponencia pues es una invitación para reconstruir una sociedad que ha sido profundamente lastimada y que nos faltan muchas mujeres en nuestro país. Muchísimas gracias. Le agradecemos su presentación, sin duda es un tema muy interesante que está muy presente en nuestro país y que da diversos escenarios de intervención al trabajo social. Muchas gracias, doctora. La siguiente ponencia, titulada Cuando los varones enferman, apuntes desde el socioconstruccionismo y las masculinidades para el diseño de una intervención con hombres que padecen diabetes, será presentada por sus dos autores, el maestro en modelos de intervención social construccionistas y estudiante del doctorado de intervención de estudios socioculturales, Gibran Alejandro Valdés Flores. Su línea de investigación son cuerpo, proceso, salud de enfermedad y masculinidades. Él nos acompaña de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Así también tendremos la oportunidad de escuchar a la doctora en filosofía con orientación en trabajo social y políticas comparadas de bienestar social, Laura Karina Castro Saucedo, de la Universidad Autónoma de Coahuila. La doctora trabaja las líneas de investigación, exclusión social, juventud, pobreza y masculinidades. Adelante. Les recuerdo que tienen 10 minutos para hacer su presentación. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Pues vamos a iniciar con este trabajo que proponemos para esta mesa de género y trabajo social sobre las relaciones que se establecen entre la masculinidad y los procesos de salud de enfermedad en varones mexicanos que padecen diabetes, ¿no? De entrada, bueno, vamos a observar un poco este panorama de la enfermedad como un fenómeno social en el que, bueno, la diabetes ocupa uno de los 4 lugares principales de enfermedades no transmisibles en el mundo, por detrás de otras como el cáncer, enfermedades respiratorias y cardíacas. Y esta surge cuando los niveles de glucosa en la sangre de una persona se encuentran elevados porque su páncreas no produce insulina o la cantidad suficiente para regular el metabolismo de las proteínas y grasas, ¿no? Hay 2 tipos. La tipo 1 es cuando las personas son insulinodependientes,
que su páncreas no genera la insulina para procesar estas proteínas y grasas, y la tipo 2, que está asociada más con el estilo de vida, con la obesidad y el sobrepeso, que surge por una problemática en la propia regulación de esta hormona, ¿no? Y en México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, con fecha 2018, reporta que hay poco más de 8,5 millones de personas diagnosticadas con diabetes mayores de 20 años, ¿no? Esto representa el 10.3% de este segmento de la población etario. Y lo importante aquí es que la mayoría de los tratamientos se relacionan con un disciplinamiento corporal, es decir, cuando una persona es diagnosticada tiene que empezar a observarse a sí misma, a observar su cuerpo, a revisar constantemente la glucosa en su sangre, si surgen problemas en la piel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido lo conectamos, este disciplinamiento, con la construcción de la masculinidad, porque para los varones, de acuerdo con Burin, la falta de autocuidado es una respuesta a su virilidad, y esto también hace que ante las primeras molestias pues no acudan al médico y lleguen ya en etapas más avanzadas de la enfermedad, ¿no? Como reporta el trabajo de Domínguez 2017. ¿Cómo se atiende en nuestro país? Pues existe la norma oficial mexicana, que aquí está visible, y que establece una serie de pautas para atender esta enfermedad crónica en el país, pero revisándola pues nos damos cuenta que el énfasis se coloca en la prevención y en el diagnóstico oportuno, muy ligado a lo que la propia Organización Mundial de la Salud señala como una meta para el 2025 de terminar con la obesidad y el sobrepeso, ¿no? O sea, reducirlos fuerte y por ende también evitar este tipo de problemáticas como la diabetes, ¿no? Entonces, por ello los tratamientos recaen en los individuos, ¿no? Y como vemos en el caso de los hombres puede ser complicado por la construcción de su identidad masculina. Entonces, a pesar de que a razón de sexo la prevalencia es mayor en mujeres en nuestro país, un 11.4% frente a un 9.1% de los hombres, la Federación Internacional de Diabetes estima que en México hay alrededor de 2 millones de casos no diagnosticados, ¿no? Y nosotros podemos inferir o pensamos que seguramente tienen que ver con estos varones que, como señala Domínguez, pues acuden ya en etapas avanzadas a ser diagnosticados, ¿no? Entonces hay personas que seguramente padecen diabetes, pero no lo saben, ¿no? Entonces aquí también se vuelve complicado. Entonces una de las primeras preguntas para la reflexión que nos surge en esta idea de poder implementar un modelo que sirva para la atención de este grupo poblacional, es cómo experimentan el disciplinamiento corporal los varones que viven con diabetes, porque la ENSANUD reporta que la mayor complicación de los pacientes es la visión disminuida, ¿no? Es un desgaste corporal y de los sentidos, principalmente en este plano sensorial, la visión, los glucomas que luego se forman. Y entre 2012 y 2018 también se resaltan las amputaciones por pie diabético, se incrementaron un 7%, esto pues genera discapacidad motriz, ¿no? Y también se tiene que vivir una readaptación importante. En términos generales, los estudios empíricos previos realizados en nuestro país reportan que existe una dificultad para cumplir con el rol de proveedores debido a la enfermedad, ¿no? Que es uno de los elementos constitutivos de la masculinidad hegemónica, que así lo llaman algunos autores como Conen. Además es muy difícil ocupar el papel de paciente, el cuidado simboliza debilidad para los varones y asocian el estar enfermos con una condición vulnerable, ¿no? Entonces, ¿qué planteamos hacia una intervención socioconstruccionista? Utilizar este paradigma que está dentro del fenómeno, bueno, la fenomenología hermenéutica e interpretativa, que surge desde las narrativas de los propios actores sociales, ¿no? Desde sus saberes, que es como comenzamos a nosotros a configurar la manera de intervenir, la manera de generar un proyecto en torno a ello, ¿no? Entonces, como menciono, bueno, dice Kisnerman, aquí citado en Arroyo 2017, desde un enfoque construccionista, el trabajador social debe hacer que la práctica intervención sea un acto de aprendizaje a partir de la constante reflexión en la conversación, ¿no? Entonces, adelante mi compañera, la doctora Karina, nos hablará más al respecto de este enfoque. Sí, sí, gracias. Adelante, en relación al diseño
de intervención construccionista, la propuesta son estas 5 etapas. Son etapas que se han trabajado también desde la evidencia, desde la práctica. Hay una primera etapa de identificación de la situación conflicto, se hace un diagnóstico de una realidad aparente, una realidad manifiesta, pero también de una realidad latente o de una realidad socialmente construida, ¿no? En una segunda etapa hay una elección del modelo de intervención desde un análisis crítico, ¿no? Desde este componente complejo del establecimiento del modelo, y posteriormente se operacionaliza el modelo y se lleva a cabo la intervención, se implementa el proyecto y posteriormente hay una etapa de evaluación, aunque está puesta en esta cuarta etapa. La evaluación también puede estar surgiendo durante la intervención y al finalizar la intervención, ¿no? Hay una reflexión crítica sobre el proceso experimentado en la implementación del proyecto del modelo, y finalmente tenemos una quinta etapa que sistematiza todas estas, sistematiza en sí misma la intervención. Hay una etapa de análisis crítico también en la sistematización y hay un surgimiento de propuestas, ¿no? A partir de la intervención. Esta es como la propuesta. La intención es reflexionar este juego de las masculinidades, ¿no? Hablar de un modelo de intervención para el trabajo con hombres que tienen una enfermedad crónica como la diabetes, ¿no? Nos habla de la posibilidad de establecer una técnica de interacción, un grupo de reflexión, de análisis crítico en el interior del mismo, ¿no? Estas experiencias no son nuevas como técnica, un grupo de reflexión. Hay varios programas y varios modelos de intervención que han implementado estos espacios de análisis y de interacción. La búsqueda de estas nociones, expectativas, identidades de rol, identidades masculinas, perdón, rol de género, se visibilizan en el trabajo de los grupos de reflexión, en la búsqueda de reconocer estos ejercicios de la masculinidad que le están causando malestar a los hombres, ¿no? Parte de la propuesta está encaminada de poder utilizar esta técnica. Sí, adelante, por favor. En este sentido, los grupos de hombres establecerán espacios de reflexión y análisis crítico, confrontación de estas realidades masculinas, en la búsqueda de desarticular los estereotipos tradicionales, manejar emociones y buscar alternativas para establecer estos contextos más igualitarios que de alguna forma, y equitativos, perdón, y que de alguna forma los están poniendo en una situación de malestar en relación, en este caso, a su situación de salud de enfermedad, ¿no? En este punto hay autores que proponen y apoyan este seguimiento, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Burin, actualmente ha señalado la necesidad que la pandemia está estableciendo en relación al cuidado, el cuidarse y el ser cuidado, ¿no? Ser cuidadas. Esto en sí mismo evidentemente representa una crisis para la actitud patriarcal, para la situación de los hombres, ¿no? En este punto, estas tareas son en cierta forma más reconocidas en el punto del género femenino, pero para el género masculino representarán una gran dificultad. En ese sentido, las conclusiones, vamos acercándonos a la reflexión que hacemos en torno a los cuerpos enfermos, ¿no? El cuerpo enfermo que tiene una representación en este mundo. Los cuerpos sienten, dice sabido en 2019, ¿no? Este sentir da sentido al mundo. En este punto, la reflexión sobre el cuerpo masculino, sobre el cuerpo del hombre, ¿no? Y cómo se ha modificado en función de ese sentido que le otorga el mundo. En esta premisa, los cuerpos sexuados, sí, gracias, vamos traduciendo en esta masculinidad a través de la forma en que el cuerpo siente un padecimiento crónico como la diabetes, ¿no? Adelante, por favor. En ese sentido, hablamos de masculinidades en el padecer. Los padecimientos se han vinculado grandemente a determinantes sociales y culturales en posicionamientos que tienen que ver con que hay un desinterés, hay una falta de atención y hay un escaso autocuidado por parte de los hombres sobre sí mismos, ¿no? En ese sentido, algunos autores lo han ubicado como una violencia hacia sí mismos, el no atender su salud física y su salud emocional, el no poder caracterizar de forma más clara su situación de masculinidad y el cómo esta situación de lo tradicional y la violencia de género
los sigue ubicando incluso en esta situación de salud de enfermedad en una posición de omnipotencia y dominación, ¿no? Donde el hombre no se enferma, el hombre no padece, cuando vemos todo lo contrario con esta enfermedad crónica, ¿no? Una posición socioconstruccionista entonces nos permitirá tener este campo, esta vía de comunicación, una vía de tratamiento, intervención con los hombres para poder desarticular estos procesos de enfermedad que también nos permitan generar conocimiento al respecto, un tratamiento social con los hombres que nos permita reconstruir estas narrativas y sus representaciones sobre su individualidad, pero también sobre su interacción, sobre el hecho de verse en los otros, ¿no? Por eso es un trabajo grupal y en la búsqueda de cuestionar este ideal utópico que perjudica grandemente la construcción de sus emociones, sus sentimientos y su conciencia emocional. Muchas gracias. Esta es nuestra propuesta, nuestra ponencia. Les agradecemos mucho su atención. Muchas gracias, muchas gracias. Muy interesante la temática que también nos permite visualizar la gran realidad que existe en los hombres, esa falta del autocuidado, ¿no? Bueno, ya para concluir con nuestra mesa, y la verdad que ha sido una mañana muy productiva, un gran inicio para esta jornada de trabajo, de nuestro segundo día de trabajo, vamos a concluir nuestra mesa con la ponencia de la maestra en modelos de atención a la familia, Almadelia Sánchez Ewan, de la Escuela de Trabajo Social del Instituto Campechano. Sus líneas de investigación de la maestra son Desarrollo Humano y Bienestar Social. Y la ponencia que nos presentará se titula Historia de vida de las condiciones de salud y seguridad social de trabajadoras domésticas en el trabajo informal. Adelante, maestra. Maestra. Maestra Alma. Al parecer, la maestra tiene un problema de conexión. Podemos entender que en nuestro país en estos días, pues, hemos sido afectados por el huracán y, bueno, Campeche no se aparta de esta situación y seguramente por ese detalle la maestra está teniendo un problema de conexión. Mil disculpas. Yo creo que entonces vamos a cerrar haciendo un pequeño espacio para las preguntas. Doctora Noemí, le cedo el espacio. En caso de que la maestra se pudiera conectar, pues le daríamos el espacio para que nos hiciera la presentación de su trabajo. Adelante, doctora Noemí, con las preguntas. Gracias, doctora Nora. En efecto, bueno, tenemos un espacio y bueno, tenemos una pregunta, desde el chat en vivo, ¿sí? De YouTube. Y bueno, esta pregunta es para Michelle Certuche, ¿sí? ¿Cuál es su opinión con relación al trabajo doméstico y cómo podemos construir espacios de equidad de género? Una pregunta que nos hace la maestra Miriam Poxta. ¿Sí está por allí, Michelle? Sí, aquí estoy. Disculpe, ¿me podría repetir? Sí, la pregunta es, ¿cuál es tu opinión con relación al trabajo doméstico? ¿Cómo podemos construir espacios de equidad de género? Ok, bueno, mi opinión con respecto a eso es que, bueno, como mencioné, pues la construcción de lo que es, bueno, el machismo es un tema que pues llevamos, que tomó pues
ya más fuerza en lo que es desde el siglo pasado. Aquí lo que a nosotros nos correspondería sería pues que todo comience desde la casa, ¿verdad? Las tareas domésticas están como que todavía muy estereotipadas de que eso es lo que le corresponde a la mujer. Como mencioné al último, muchos de nuestros jóvenes respondieron que ya las mamás comienzan a enseñarles, más no como a involucrarlos. Entonces, esto sería pues algo a lo que nosotros también propusimos al final, de que comenzar con una, ¿cómo le diré? A incluir a una intervención primaria, esa es la palabra, desde que nuestros jóvenes pues son niños, empezarlos a incluir en las actividades domésticas, hacerlos independientes, incluirlos en todo ese tipo de actividades para que ese estereotipo que se tiene de que las actividades domésticas son únicamente para las mujeres, pues con el tiempo se vaya desapareciendo. Muchas gracias, Michelle, por su respuesta. Muy amable. Ya nos acompaña la maestra Alma. Le vamos a ceder el espacio para que pueda hacer su presentación. Adelante, qué gusto, maestra, que se haya podido reconectar. Voy a compartir. ¿Sí se logra ver? ¿Aún no está visible? ¿Ahora? Sí, ya podemos verlo. Adelante, maestra. Bien, pues una disculpa. Bueno, en esta ocasión les voy a compartir muy rápidamente una investigación que se realizó en colaboración con la doctora María Concepción Ruiz de Chávez Figueroa y la doctora María Eugenia López Camal. La ponencia tiene como título Historias de vida de las condiciones de salud y seguridad social de trabajadoras domésticas en el trabajo informal. Para empezar, es importante retomar que el trabajo doméstico siempre ha sido considerado con condiciones de trabajo inadecuados. Esto es porque las mujeres se ven expuestas a trabajos exhaustivos. Sus jornadas de trabajo son muy cansadas y además en ocasiones tienen una escasa o nula protección social, de acuerdo a lo que dice la Organización Internacional de Trabajo. Esta situación además se ve reflejada porque no hay leyes o legislaciones que realmente puedan regular o apoyar a que éstas tengan un bienestar social. En este sentido, nos damos cuenta también que el trabajo doméstico es realizado en su mayoría por mujeres que además tienen una doble jornada, pero en ocasiones también implica que exista un desgaste en la parte emocional. ¿Por qué? Porque se ven reflejadas en el trabajo físico, en el cansancio y en el riesgo también de tener algunos problemas en cuestiones emocionales. Además, si a esto le ampliamos o le ponemos más acciones o actividades que realiza la mujer en relación a que es el sustento de la familia, en que además tiene que ser el soporte emocional y que incluso, además de trabajar, llega a casa y se encuentra también con que tiene que realizar actividades propias del hogar. En este sentido, y retomando esta parte que les acabo de mencionar, me voy a ubicar al convenio 189 que en el 2011 se retomó en la Conferencia Internacional de Trabajo, donde se adopta y se hace recomendaciones precisamente sobre el trabajo doméstico. ¿Qué recomendaciones se hacen en relación a ello? El de tratar de garantizar las condiciones de trabajo de las mujeres o de los trabajadores y trabajadoras domésticas, mejorar sus niveles de bienestar para garantizar el servicio, el ejercicio de su derecho a tener un trabajo digno o decente.
Asimismo, en el 2019, en nuestro país, en México, la Cámara de Senadores aprueba un dictamen precisamente para aprobar las leyes federales del trabajo y del seguro social, ¿sí? ¿Para qué se aprueba este dictamen? Pues básicamente para que el trabajo doméstico, ¿verdad?, sea remunerado y garantizar también los derechos de las personas que se dedican a esta labor, ¿sí? Sin embargo, nos damos cuenta que en la realidad es diferente, ¿sí? Es diferente porque no se han concatenado, no se han llevado a efectos, y eso lo vimos en la investigación que realizamos. ¿A qué pudiera deberse todo esto? Ya hace un rato en la ponencia decía una de las compañeras, porque el trabajo doméstico o las acciones que realiza la mujer se ven inmersas dentro de lo que es la parte o el contexto privado, ¿sí? Y aquí nos damos cuenta, en este sentido, que entonces el trabajo doméstico se está en una situación de pobreza, porque las mujeres, en el caso de la investigación, nos dimos cuenta de que tienen una carencia, tienen escasez y carencia de lo necesario para vivir. Y a esto mismo se le aúna la vulnerabilidad. Vulnerabilidad en el sentido de que son discriminadas, de que no se les respeta, de que no tienen derechos, ¿sí? Y por otro lado, son personas que tienen un nivel educativo muy bajo y por lo tanto no logran acceder a otros trabajos más remunerados, y entonces se ven inmersas a recurrir al trabajo doméstico. En este sentido es que se propone el objetivo de este trabajo, que es analizar las condiciones de salud y seguridad social de las trabajadoras domésticas en el trabajo informal del municipio de Campeche. Para ello, se realizó un estudio descriptivo con un enfoque cualitativo. Esto es porque se obtuvo una interpretación y una descripción de las opiniones de las mujeres dedicadas al trabajo doméstico a partir de las narrativas realizadas. Es decir, se realizó un análisis profundo y reflexivo de los significados de las condiciones de salud y de seguridad social que ellas perciben a través de las narrativas que se realizaron con ellas. Es un muestreo no probabilístico donde se utilizó la técnica de participación voluntaria. En ella participaron 13 mujeres dedicadas al trabajo doméstico entre los 27 y los 60 años de edad, que viven en unión libre y son casadas y son de comunidades rurales y urbanas. Para el procesamiento de la información se manejó el Atlas TI. ¿Qué resultados encontramos en relación a ello? Bueno, en cuestión de las condiciones de salud, encontramos que manifestaron un cansancio físico, ¿sí? Dolor de cabeza, y hay algunas que presentan hipertensión. De hecho, una de las narrativas dice, me ha estado dando dolores de cabeza, y lo asocian que es por el cansancio. Además de esa condición de salud física, le aunamos la condición emocional. Una condición emocional que se ve reflejado en la violencia emocional dentro de sus ámbitos laborales. Algunas narrativas que nos compartieron en una, le comentan que cuando me siento mal emocionalmente, no tengo con quién compartir lo que siento. O sea, son mujeres que no tienen redes de apoyo que les permita precisamente hablar y decir qué es lo que se siente, cómo se sienten emocionalmente. Pero además encontramos que dentro de sus ambientes laborales, en las casas donde trabajan,
también son violentadas, no se les respetan, no se les valora. Incluso hay una que decía que además de su trabajo, le pagan 8 horas, pero trabaja 12, ¿sí? Y tiene que esperar hasta que la señora le diga que ya se puede ir, aunque ya haya terminado sus trabajos. Se siente incluso a veces lastimada porque además tienen que cuidar a personas enfermas o a niños, y estos son a veces agresivos con ellos. Cuenta también en cuanto a una condición de salud emocional, que en una ocasión la persona, la empleadora, la saca de su casa, le cierra la puerta, le revisa el bulto para ver si no se está llevando algo, y luego ella logra meter la mano, entra a la casa y la despide, ¿sí? Al poco tiempo la vuelven a buscar para que ella regrese. Y eso también es una violencia emocional y además afecta su condición de salud emocional. Las mujeres con las que trabajamos mencionaban eso, ¿no? La parte física, la parte de su condición de salud física sí es importante, pero más duele la condición de salud emocional. En el aspecto de servicios médicos y seguridad social, 2 de las 13 mujeres que participaron en la investigación solamente cuentan con seguro popular. Las demás, al no contar con estos servicios médicos, lo que hacen es automedicarse porque el dinero no es suficiente. Una decía, si voy al médico, no comemos, ¿sí? No cuento con ningún servicio médico, dice una narrativa, ya que no lo incluye el empleo. Tampoco es suficiente para servicios médicos. En este sentido, nos damos cuenta que lo que les comentaba hace un momento, las mujeres están enfermando, trabajadoras domésticas están enfermando más a un nivel emocional, sobre todo porque además tienen la carga de la familia como jefas de familia. Hay una que dice, cuando me siento mal, bebo, ¿sí? Y se dan problemas de alcoholismo. Hay otras que dicen, me siento triste, y hay depresión. Se estresan incluso también porque dentro de los ambientes familiares son el soporte emocional. Hay unas que se encuentran frustradas porque sus hijos le han dado estudio a sus hijas, pero no han conseguido trabajo. Entonces, en la parte... Le agradecería maestra. Ya se me termina el tiempo. En la parte de estos resultados nos damos cuenta entonces que es importante que se empiecen a hacer efectivos, ¿verdad? Las leyes y los convenios realizados para darle una dignificación al trabajo doméstico, para que tengan un trabajo digno y donde tengan todos los bienestar social y se les respeten todos sus derechos. Gracias. Muchas gracias, maestra. Un trabajo muy interesante, así como interesante el que realizan las mujeres en el trabajo doméstico y que muchas veces, como usted bien menciona, no es valorado ni bien pagado, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, por cuestiones de tiempo, ya no vamos a poder hacer más preguntas porque nos quedan 5 minutos y tenemos que regresar, ceder el espacio a la mesa que sigue a las 12 del día, pero le vamos a pedir a la maestra Cindy que nos haga el favor de presentar la constancia, que es un ejemplo de la constancia que se le va a entregar a cada uno de los ponentes y que enviaremos a través del grupo de WhatsApp. Maestra Cindy, le agradecemos si nos hace la presentación de la constancia. Maestra Alma, si pudiera dejar de compartir, por favor. Por favor, ya la mostré. No está visible, maestra. Ok. Ay, perdón. Es que... Sí, ya está visible. Muchas gracias.
Bueno, la constancia ya no nos dará tiempo de hacer la lectura, pero agradecemos a cada uno de los ponentes de esta mesa. Este es un ejemplo que está dirigida a la ciudadana Lucero Celeste Romero Castro, así se le hará llegar a cada uno de ustedes. Agradecemos a cada uno de los ponentes el habernos compartido sus experiencias, todo el conocimiento que hemos adquirido el día de hoy respecto a las diferentes temáticas que ustedes abordaron y que también a muchos de nosotros nos permite tener una visión distinta o otros escenarios que también en nuestros propios contextos podemos abordar. Seguramente esto inspirará a nuestros estudiantes a trabajar temáticas distintas a las que comúnmente trabajamos en los espacios donde nos desarrollamos. Muchas gracias a todos por haber compartido el día de hoy este espacio. Muchas gracias por todo el conocimiento que se dio aquí en la mesa. Muchas gracias por haber participado en nuestro congreso y acordémonos que esto no termina aquí, seguimos con las mesas de trabajo el día de hoy, así como también el día de mañana. Doctora Noemí, no sé si usted quiera comentar algún otro punto. Muchas gracias a todos los participantes. En realidad fueron ponencias excelentes y bueno, deja tiempo para la reflexión y con mucho gusto, pues espero vernos en otras mesas y compartir los saberes y bueno, también los esperamos en nuestro próximo congreso, ¿verdad? Allí están. Muchas gracias a todos por compartir sus conocimientos. Sí, muchas gracias a la maestra Cindy Margarita López Murillo, que nos acompañó en el apoyo técnico. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por su participación en esta mesa. Asimismo, a nombre de la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social, agradecemos a la doctora Nora Hilda Fuentes León y a la doctora Noemí Macedonio Toledo por haber sido moderadoras de la mesa 7, Género y Trabajo Social. Y como ellas mencionaban, también un agradecimiento a la maestra Cindy Margarita López Murillo por estar apoyando en las cuestiones técnicas. Muchas gracias. En breve continuamos con la mesa número 9, Envejecimiento y Trabajo Social. Gracias, maestro Josué. Buenas tardes.